Hola a todos. Bien, el vídeo de hoy, la charla de hoy, versa sobre el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario es una oración plenamente cristocéntrica. ¿Eso qué significa? Bueno, porque es una oración que, como pasa con todas las oraciones cristianas, que el centro de la oración, lo esencial, no somos nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. Lo importante no es lo que nosotros tenemos que decir, lo que nosotros decimos, sino lo que nos dice nuestro Señor. Por lo tanto, se trata de escuchar con sencillez y con honestidad la palabra de nuestro Señor y responderle con sencillez y con honestidad a lo que nos está diciendo. Es decir, no se trata de una conversación, se trata de la disposición del ánimo, de nuestro corazón, de nuestra alma, a escuchar a nuestro Señor. ¿Por qué le queremos escuchar? Porque, como ya he dicho en otras ocasiones, sabemos que nos ama. Y como sabemos que nos ama, queremos estar con Él. Y Él nos manifiesta su amor. Y nosotros tenemos que responderle con amor. Por eso es una oración cristocéntrica, porque el centro es nuestro Señor. La Santísima Virgen, porque es una oración que está relacionada, muy relacionada con la devoción a la Santísima Virgen María, independientemente de qué Virgen María estemos hablando. Me refiero a la advocación. Independientemente de la advocación, en todos los casos rezamos a la Virgen con el rezo del Santo Rosario. Entonces la Virgen lo que hace es nos coge de la mano y nos lleva ante nuestro Señor, como hace siempre. Es decir, la Santísima Virgen, al fin y al cabo, es un ser humano como nosotros, un ser humano muy especial y tocado por la gracia de Dios. Es la llena de gracia, pero al fin y al cabo es un ser humano. Por lo tanto, ella no tiene el poder de solucionarnos, entre comillas, podemos decir, nuestros problemas, sino que ella es la intermediaria, ella es la persona que nos pone en contacto con su Hijo y le pide que nos ayude, como pasó, y lo tenéis en la mente, como pasó en las bodas de Caná. Se quedaron sin vino y entonces la Virgen le dijo a Jesús: se han quedado sin vino. Entonces el Señor la obedeció y es que hizo el milagro de transformar el agua en vino. En el rezo del Santo Rosario, ya digo, nos lleva ante nuestro Señor y vamos analizando en los diferentes grupos de misterios, como luego veremos, son cuatro bloques de misterios, toda la vida evangélica de nuestro Señor Jesucristo, la que llevó a cabo en su vida terrenal, en su vida pública. Y la Santísima Virgen nos hace una catequesis de esos mensajes que nuestro Señor nos dio a través de su vida evangélica. Por lo tanto, como ya hemos dicho, es una oración centrada en la cristología, en la profundidad, en que la profundidad del mensaje evangélico está compendiada, está resumida en el Santo Rosario. Evidentemente, en el Rosario no viene toda la vida evangélica de nuestro Señor, vienen los hechos fundamentales, los hechos más importantes, ¿no? Que es lo que nos lleva a meditar en el rezo. También no solamente son las
el compendio de la vida evangélica, sino también algo muy importante, y es la alegría, el gozo que sentía la Santísima Virgen cuando sintió, eh, sintió esa nueva vida en su interior, como esa semilla que el Espíritu Santo había introducido dentro de ella, en el misterio de la Encarnación. En ese hecho trascendental y fundamental, la Santísima Virgen sintió un gozo inmenso que lo trasladó al mundo entero. Primero a su prima Santa Isabel y posteriormente se expandió por el mundo entero como una oración magnífica, extraordinaria, como su propio nombre indica. Y es la aclamación de su gozo por la encarnación, por la encarnación de nuestro Señor en el seno virginal de María. A medida que vamos rezando el rosario, quizás a lo mejor al principio no nos damos cuenta, pero llega un momento en el cual vemos cómo se trata de o podemos ver como una conversación o como una oración de dos enamorados. Si os dais cuenta, un novio nunca se va a cansar de escuchar a su novia decir cómo le ama, decirle que le ama y cómo le ama y cuánto le ama. La novia tampoco se va a cansar nunca de escucharle a su novio decirle cómo y cuánto le ama. Eso, en definitiva, es de lo que se trata en el Santo Rosario. Es decir, el Santo Rosario viene en una serie de, como ya he dicho, de misterios en los cuales tenemos que profundizar a medida que vamos rezándolo, y esa profundización la hacemos rezando un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. En este proceso es un proceso de contemplación de ese misterio, y diariamente vamos profundizando en ese misterio, en esa contemplación, y llegamos a la conclusión y llegamos al convencimiento de que se trata realmente de un proceso de enamoramiento del novio con la novia y de la novia con el novio, y que nunca se cansan de decirse que se aman. ¿Cómo se lo decimos nosotros? Rezando el Padre Nuestro y el Ave María, que son unas oraciones en las cuales estamos transmitiéndoles nuestro profundo amor. No se trata de rezarlo así como un papagayo, como digo yo, sino de rezarlo con el corazón y sabiendo lo que estamos haciendo. Y si os dais cuenta, son oraciones en las cuales se transmite un profundo amor. Es decir, a mí no me importaría nada que una persona me transmitiera el amor de esa manera. Bueno, no es que no me importaría, es que yo sería totalmente feliz. ¿Entendéis? Y perdonadme la simpleza de lo que acabo de decir, pero que es verdad. Es decir, se trata de unas palabras extraordinarias, que quizás a lo mejor no le damos toda la importancia que realmente tienen, pero que es algo extraordinario y maravilloso. Escuchar al amado como ama a su amada, y escuchar a la amada como ama a su amado. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II tenía un lema, su lema papal. Todos los papas tienen un lema que caracteriza al papado, a su papado. Y en este caso concreto, su lema era Totus tus o María, todo tuyo, María. Con ello daba a entender y manifestaba esa admiración y ese amor profundo que sentía San Juan Pablo II por la Santísima Virgen, que tanto le ayudó a lo largo de su vida. Ya siendo un niño se quedó sin madre, y la Santísima Virgen era su madre y le estuvo ayudando toda la vida. Y él tenía una profunda fe en la Santísima Virgen. Por lo tanto,
En el Santo Rosario, con el Santo Rosario, el pueblo cristiano, quien lo reza, aprende a contemplar la belleza del rostro de Cristo a través de los misterios del Santo Rosario. Son misterios muy concretos y mediante la oración del Padre Nuestro y la Ave María, el cristiano aprende a meditar la belleza de cada uno de ellos y la trascendencia de cada uno de ellos. El creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Por tanto, hablamos de una oración plenamente cristocéntrica, como ya hemos dicho, y las gracias que recibimos nos acercan más a Jesús. Las gracias que recibimos no las recibimos de la Santísima Virgen, las recibimos de nuestro Señor. La Santísima Virgen es la intermediaria, es la persona que nos acerca a Jesucristo. Y la Santísima Virgen, bueno, pues es la mediadora, es la eterna mediadora. Porque ella decía que se trata es una mujer que no tiene ningún poder en ese sentido. El poder lo tiene nuestro Señor. Y es Él el que nos perdona los pecados, el que nos sana y el que hace todo. Pero a través de la petición de la Santísima Virgen. Como hemos dicho ya, el rosario está dividido en 4 grandes grupos de misterios. Empieza por los misterios gozosos, que se caracterizan efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Este misterio gozoso tiene cinco misterios, que son la encarnación del Hijo de Dios, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación del Señor Jesús en el templo y, por último, la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Esos son los 5 puntos a tener en cuenta en los misterios gozosos, que se van meditando y contemplando a la vez que se va rezando el Padre Nuestro y 10 Ave Marías en cada uno de ellos. Posteriormente están los misterios de luz. Estos misterios de luz antes no existían. Los introdujo el Papa San Juan Pablo II, teniendo en cuenta que Cristo es la luz del mundo. Entonces la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz, que llevan a la luz de Cristo. Dentro de estos misterios está el bautismo en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Canaán, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la transfiguración y, por último, la institución de la Eucaristía durante la última cena. Pues bien, cada uno de estos misterios los vamos meditándolos a medida que vamos rezando, como en el caso anterior, el Padre Nuestro y las 10 Ave Marías. Después están los misterios de dolor. Estos misterios están muy metidos, por decirlo de alguna manera así gráfica, en la devoción popular, sobre todo en Semana Santa. Y en ellos se basa el Vía Crucis, el dolor de nuestro Señor Jesucristo durante la pasión. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y revivirlos.
cada uno de estos mensajes son la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la flagelación del Señor, la oración, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas camino del Monte Calvario, la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Luego están los misterios gloriosos. Bien, los misterios gloriosos hay un aspecto pues muy importante que de siempre, además siempre desde muy pequeño me llamaba la atención cómo, y supongo que a vosotros os pasará igual, o quizás a algunos de vosotros, y es la representación de nuestro Señor clavado en la cruz. Y realmente ese no es el mensaje clave y fundamental de la labor redentora de nuestro Señor, sino la resurrección del Señor. Es decir, efectivamente, Cristo fue matado por nuestros pecados, Él nos compró con su sangre. Él fue el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y los quita con su sangre. Pero a nosotros nos tiene que quedar precisamente la parte más, no digo ya la más bonita, pero sí la más trascendental, y sobre todo la que realmente da sentido a todo lo que hizo nuestro Señor y a la labor redentora, que es la resurrección. Y saber que Cristo realmente vive, y es un ser que vive en la actualidad, ha vivido siempre, pero luego resucitó y vivió, murió, pero resucitó. Entonces, dentro del grupo de los misterios de gloria, está la resurrección del Señor, la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, la asunción de Nuestra Señora a los cielos y la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Esos son los aspectos que yo, desde luego, pues me falta evidentemente la formación la formación para poder hablar con autoridad sobre este tema, pero humildemente creo que lo más importante de la vida de nuestro Señor fue el sacrificio que hizo por nosotros, que vino a la tierra para salvarnos, que se ofreció su vida y su sangre por nosotros, y que luego resucitó, que el Padre lo resucitó. Y mediante ese acto glorioso de la resurrección, nos libró eternamente del pecado. Eso yo creo que es lo fundamental. Y bueno, si tenéis algún punto de vista diferente, pues bueno, no me importaría nada el escucharlo y que me lo escribierais, ¿no? Si tenéis otro punto de vista, pero yo creo que es lo fundamental, que Cristo ha resucitado y que está entre nosotros y estará eternamente. En el rezo del Santo Rosario es María quien nos lleva de la mano ante su Hijo, como ya hemos visto. En el Rosario descubrimos el misterio salvífico de Dios. Descubrimos cómo estamos de necesitados de redención y de cómo María es el camino hacia el Señor que nos redime y nos salva. Ya sea la fuerza y la paz para superar una situación difícil, un aumento de la paciencia, la voluntad de perdonar, el discernimiento
para una vocación, fuerza en la tribulación, agradecimiento ante las bendiciones constantes de la vida, etc. El rosario es el camino que tenemos que seguir para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ofreció a su madre para que fuera nuestra madre en el cielo, y que nos llevara ante Él, de cogernos de la mano y llevarnos ante Él, entre otras cosas, a través del rezo del Santo Rosario. Y de ahí la importancia que tiene rezar el Santo Rosario. Bueno, pues yo creo que con esto he dado algunos aspectos sobre el rezo del Santo Rosario. La próxima semana pues subiré otro vídeo, otra charla sobre otro aspecto, sobre la vida cristiana y sobre el Carmelo. Mientras tanto, bueno, pues sed felices, vivir el presente, no viváis anclados en el pasado, entender que el pasado, lo que haya pasado en el pasado, queda ahí en el pasado, pero tiene una trascendencia y una repercusión en el presente. Por lo tanto, no es bueno estar anclados en el pasado, porque eso nos impide ir mejorando. Lo que tenemos que hacer es ir analizando esos problemas que tengamos, esas dificultades, e irlos superando, o intentar superarlo, o por lo menos intentar entenderlo, intentar entender por qué han sucedido una serie de cosas. Y el futuro, pues tampoco existe. El futuro va a ser la consecuencia de lo que hagamos en el presente. Por lo tanto, lo que realmente importa es el presente. Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor Jesucristo son eternos presentes. Para ellos no existe ni el pasado ni el futuro. Existe solamente el presente, el aquí y el ahora. Y lo que no hagamos en el aquí y en el ahora, pues es una oportunidad que hemos perdido. Por lo tanto, sed felices, vivid el presente, que el Señor os acompañe, os guarde de todo mal y os libre para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor os acompañe. Sed felices.